Hola, ¿qué tal? Estamos en el canal Devocionales Conectados con Dios y agradecemos a Dios por su presencia entre nosotros. En esta semana, del 12 al 15 de octubre del año de gracia del Señor 2021, reflexionaremos sobre los beneficios de la Reforma Protestante a la humanidad. El tema de hoy, particularmente, martes 12 de octubre del 21, es el libre examen y método científico. En la época en la que surge la Reforma Protestante, el monopolio de la verdad era de la persuasión mayoritaria, de tal manera que se suponía que la verdad pertenecía exclusivamente a un grupo religioso. En ese contexto, la Reforma Protestante irrumpe con un principio muy importante: el principio del libre examen de las Sagradas Escrituras. Se supone que el cristianismo surge de la enseñanza bíblica, por lo tanto, era imperativo conocer la Biblia y, a la luz de su lectura, encontrar lo que ella realmente presenta para nosotros. Es en ese contexto donde el principio del libre examen juega un papel muy importante. Porque para la época, la lectura de la Biblia estaba reservada a una élite. Porque pues se suponía que la mayor parte del pueblo era analfabeta, muy ignorante, lo cual era cierto, y por lo tanto incapacitado de entender lo que la Escritura dice. Aparte de que por su analfabetismo también estaban incapacitados para leerlo. Entonces no podían leer ni entender lo que la Escritura contiene. Es en ese contexto donde el principio del libre examen abre totalmente la mente de las personas y la irrupción de la lectura de la Biblia permite comprender que ser cristiano representa algo que dimana de la Escritura, algo que surge de las páginas de este libro, y entonces hay que analizarlo, pero no analizarlo a la luz del comentario o de la opinión de tal o cual autoridad, sino analizarlo a la luz de la propia Escritura. Que la Biblia se comente a sí misma. Esto nos lleva entonces a una revolución intelectual profunda. Porque inmediatamente las personas ávidas de conocimiento se dieron cuenta que esto no solamente era aplicable a la Escritura, sino aplicable a todo el entorno. Es decir, no solamente en la lectura y comprensión de la Escritura y de sus grandes verdades espirituales cabría el libre examen, sino también en la forma de hacer las cosas, es decir, en la tecnología y en la forma de investigar lo que hay detrás de las cosas. Esto es la ciencia. De hecho, la ciencia surge entonces cuando brota del corazón mismo del principio del libre examen el método científico. La observación sistemática, la medición de lo observado y sobre todo la experimentación, y a la luz de todo esto, la formulación de hipótesis que había que probar o disprobar con diversos experimentos y finalmente formular principios básicos. De esta manera, la Sagrada Escritura, en su interpretación de libre examen, considerada, y eso es muy importante, no como una interpretación privada de cada quien, sino el esfuerzo de lograr que la Escritura se comente a sí misma, permitir que la Escritura se explique a sí misma. Quizá Jesucristo es el que lo pone en su justa dimensión. Dice la Sagrada Escritura, precisamente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39, cuando los judíos cuestionan a Jesús.
Lo cuestionan y le preguntan, bueno, ¿qué andas haciendo? ¿Qué es lo que tú pretendes? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quién eres tú? Entonces, nuestro Salvador les dice estas palabras: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí vemos el principio del libre examen brotando de los labios mismos de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Pero no para hacer una interpretación particular cada quien que la lea, sino agrega, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, buscando la relación con Dios. Tenéis la vida eterna significa buscar esa comunión con Dios. Jesús lo pone de manera más clara. También en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 17, versículo 3, cuando Él define la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. De ahí, de esa manera, entendemos lo que Jesús quiere decir, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Es decir, el conocimiento del autor fundamental de la Escritura, Dios. Y el conocimiento de Jesucristo al cual Él ha enviado. Pero además agrega aquí un principio fundamental que va a dar como consecuencia el método científico. Hay que escudriñar, hay que hacerlo de manera sistemática, hay que ir midiendo el peso moral y espiritual de cada pasaje y la relación entre pasajes. Y sobre todo, de eso podemos sacar principios generales. Pero el Señor nos lleva a esta cuestión profunda. Y ellas son las que dan testimonio de mí. De esa manera Jesús nos da el eje de toda la Escritura. El Antiguo Testamento apunta a su venida. El Nuevo Testamento relata su irrupción en la historia. De esa manera la Escritura tiene como centro a Jesucristo mismo. En el caso del método científico, el eje es lo comprobable. Lo comprobable precisamente por medio de la observación sistemática, por medio de la medición. Lo que no se mide no se puede conocer en el plano científico, y experimentando los descubrimientos para ver si se prueban o se disprueban en su choque con la realidad. Esa fue la razón por la que el empirismo inglés brotó precisamente de las entrañas de la Iglesia anglicana. Fue una propuesta protestante porque era llevar a las últimas consecuencias el principio del libre examen, ahora aplicado a la vida práctica de la ciencia y de la tecnología. Verdaderamente la Escritura nos dice una realidad. Allá en Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, en su última parte. Cuando Dios llama a Abraham, le dice algo maravilloso. Algo para lo cual Dios nos llama. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Significa que todo lector de la Biblia se convierte automáticamente en un benefactor de la humanidad. Porque a través de él se vierte la bendición de Dios sobre su entorno. Así, es como el principio del libre examen se convierte en una bendición para toda la humanidad, creyentes y no creyentes, como una consecuencia última y aplicable a la vida práctica del principio bíblico del libre examen. ¿Y tú estás examinando tu Biblia? ¿Estás buscando a través de esta palabra lo que Dios tiene para ti en tu vida personal? Ahí, en el problema que afrontas, ahí donde te duele. Te invito a acudir a estas sagradas páginas para encontrar en ella aquel que es la vida eterna. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra y por aquellos varones que levantaste en la Reforma Protestante,
que hicieron volver los ojos de la cristiandad hacia tu libro sagrado, para encontrar en él la revelación que tú tienes para nosotros, para un cristianismo auténtico, y así entrar en relación con el autor de este libro, entrar en relación con el mensaje de este libro, entrar en relación contigo. Padre Celestial, que las páginas de la Sagrada Escritura que tenemos ante nuestros ojos nos ministren, fortalezcan y orienten. Lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga. Los invitamos para el día de mañana.